Entre el año 2009 y el año 2010, más de 200 países del mundo confirmaron casos de la primera pandemia que tuvimos en el siglo XXI, que fue la que llamamos como gripe porcina. En aquel momento la influenza H1N1 no paralizó ciudades, no puso a casi todo el mundo en cuarentena como lo ha hecho actualmente el COVID-19, pero sí nos parece interesante que podamos entender cuáles son las diferencias y las semejanzas entre un virus y el otro y por qué particularmente este del COVID-19 es tan letal y se transmite tan rápido. Y la mejor persona para podernos contestar esta pregunta es el virólogo Cristian Marín, quien está aquí con nosotros esta mañana. Le recuerdo que el 6087-7777 está habilitado por aquello de que usted quiera hacerle al doctor Marín alguna pregunta en video. No es para llamadas al aire y no es para preguntas por escrito. Lo decimos hasta la saciedad, pero lo siguen haciendo. Así que, bueno, vamos a ver, doctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. No me quiero detener mucho en la H1N1, pero sí me parece que como referencia sería importante que expliquemos qué características tenía, por ejemplo, o tiene, porque está entre nosotros, ¿verdad? Claro, bueno, el H1N1 es un virus de influenza, ¿verdad? Los virus de influenza tienen una estructura que puede parecer similar a la del coronavirus en el hecho que es una esfera con unos piquitos que salen, ¿verdad? En el caso de influenza hay unos picos que el nombre empieza con H y otros que el nombre empieza con N. Entonces ahí es donde el virus saca ese nombre de H1, N1, H2, N2 porque hay 18 tipos de Hs y 11 tipos de Ns. Entonces hay 198 combinaciones que pueden ocurrir. Pero, y también es un virus respiratorio como el coronavirus, que afecta a los pulmones más que nada y causa algunos síntomas similares. Sin embargo, hasta ahí podemos hacer una comparación. Okay. Son virus totalmente distintos. Y quizá la otra cosa, doctor, importante de resaltar es que es un virus que llegó para quedarse con nosotros, ¿verdad? Y que ha convivido con nosotros, que es lo mismo que, dicen ustedes los especialistas, va a ocurrir con el COVID-19. Claro, ambos virus están aquí para quedarse, ¿verdad? El H1N1 ahora es el que está rondando como influenza estacional también. Y hemos logrado aprender a convivir con este virus, a tratar de reducir la mortalidad de estos virus. Pero una cosa que tenemos que tener muy claro es que, aunque ambos virus se van a quedar aquí, el coronavirus, el nuevo coronavirus, es 10 veces más mortal que la influenza estacional. ¿Qué lo hace tan mortal, Cristian? Pues muchos factores en realidad. Una cosa interesante de este virus es que ya hemos sabido que va incrementando este riesgo con la edad, ¿verdad? Tremendamente. A tal punto que en las personas jóvenes este virus es 10 veces más mortal que influenza, pero en personas mayores a 80 puede ser 15 veces más o todavía más mortal. Es muy agresivo en el hecho de que, bueno, tal vez agresivo no es la palabra, sino más bien más virulento, en el hecho de que puede causar diferentes cosas en el cuerpo. Puede causar lo que se llama una tormenta de citoquinas, que es básicamente una activación inflamatoria en el cuerpo que termina haciendo que el mismo sistema inmune del paciente lleve a causar la muerte del paciente. Eso es algo que la influenza estacional normalmente no causa, ¿verdad? Claro. Hemos visto algo curioso ahora que usted menciona el asunto de la edad, ¿verdad? Porque al principio todos teníamos especial preocupación por los adultos mayores, ¿no? Y nos decían que era un grupo que teníamos que cuidar muchísimo. Pero hemos visto con el pasar de las semanas que el número de enfermos y sobre todo particularmente de contagiados, ¿verdad? Estoy hablando, y sobre todo particularmente los que están en cuidados intensivos no pertenecen necesariamente a ese rango de edad o a ese grupo de edad, sino que es gente adulta. Y en algunos casos hay hasta adultos jóvenes. ¿Por qué, a pesar de que usted dice que el asunto de la edad es un factor que juega en contra de las personas, los números nos demuestran otra cosa? Pues creo que tenemos que acordarnos que hace 4 meses este virus no existía, ¿verdad? Sí, todos los días aprendemos de él. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Y lo que nos estamos dando cuenta es que sí, claro, hay un factor de riesgo que aumenta con la edad, a tal punto que los adultos mayores a 85 años, 1 de cada 4 que se enferma se está muriendo. O sea, sigue siendo un riesgo increíblemente alto, ¿verdad? Pero sí nos estamos dando cuenta que nadie está inmune, nadie está protegido y todo el mundo puede ser susceptible a morirse con este virus. O sea, tenemos que actuar todos y cuidarnos todos porque nos puede pasar a cualquiera que estemos en una enfermedad crítica o severa. No sé si le estoy interpretando bien lo que está diciendo, pero una cosa es que la gente sea más susceptible a enfermarse y otra cosa es que la gente con esa enfermedad
tenga más resistencia, digamos, y pueda evitar llegar a lo que no queremos, que es que fallezca esta persona, ¿verdad? Claro, pues ambos factores son muy importantes, ¿verdad? Y lo que hemos visto es que entre más sube la edad, menos se pueden recuperar más fácilmente y también son más susceptibles a enfermarse. Cristian, ¿por qué el coronavirus ha tenido esta propagación así tan rápida? Y le digo que en diciembre, cuando escuchábamos como muy lejanas las noticias de China, que creíamos que a nosotros no nos iba a pasar, de repente nos llega esto. Y nos llega como un torbellino no solamente a los ticos, a todo el mundo. De repente comenzamos a ver España, Italia, Alemania, Estados Unidos, donde ha habido ¿verdad? Una explosión de casos. ¿Por qué se propaga con esa rapidez? Este virus tiene un ciclo de vida realmente único, ¿verdad? Interesante, único y diferente, en el hecho de que este virus tiene 14 días desde que infecta hasta que la persona pueda empezar a enseñar síntomas. Y durante todo ese tiempo pueden ser portadores del virus y estarlo repartiendo por todo lado. Y nos estamos dando cuenta que una gran cantidad de las personas puede ser, antes les decíamos asintomáticas, ahora estamos diciendo que son presintomáticos, porque eventualmente pueden enseñar síntomas. Pero puede ser un porcentaje que antes se pensaba era como 17%, ahora sabemos que está más cerca del 50%. O sea, hay gente que no tiene ningún síntoma, que se siente perfectamente bien, que anda esparciendo este virus por todo lado. Y encima de eso, el 80% de los que se enferman tienen una gripe bastante leve, o sea, una enfermedad bastante leve. Entonces, no es como, digamos, una enfermedad como ébola, que mata 50% de la gente y cuando le da a alguien, los noquea, ¿verdad? Entonces, no están yendo a ningún lado porque están en cama. Entonces, el virus va perdiendo gente a quien enfermar. En cambio, yo me siento relativamente bien, voy a la calle, interactúo con la gente, se infecta un montón de gente y por eso este virus tiene lo que se llama un índice de reproducción, que es la velocidad con la cual se propaga el virus, de entre 2 y 3, que significa que cada persona, si no se hace nada, va a infectar a 2 a 3 personas y cada una de estas a 2 a 3 más y cada una de esas a 2 y 3 más. Es como una red que se va tejiendo. Es algo exponencial. Una vez que arranca, se dispara. Por eso es que no podemos confiarnos ahorita que tenemos pocos casos, que vamos bien. No podemos de repente decir, bueno, ya pasó. No hemos ni siquiera comenzado aquí. Tenemos que mantener el mismo ritmo, la misma severidad, las mismas reglas y nosotros mismos imponernos mantener estas reglas. Sí, eso me parece, lo que usted está diciendo es fundamental, porque hay mucha gente que dice, y yo no comparto esa opinión del todo, que la culpa es del gobierno por no mantener las restricciones y por no mantener las medidas tan estrictas que se mantuvieron, por ejemplo, en Semana Santa. Y yo digo, bueno, puede haber algo de cierto en eso, pero también en esto tenemos que aprender que hay un asunto de responsabilidad individual y yo no debería pretender que el gobierno me obligue a quedarme en mi casa para saber que tengo que quedarme en mi casa y que tengo que salir únicamente si es estrictamente necesario. Pero es que entonces uno dice, bueno, ¿qué consideramos estrictamente necesario? Ir a la farmacia o ir al supermercado a comprar comida o ir a trabajar en caso de que tenga que hacerlo. Pero yo ayer vi gente en Molote yendo al supermercado, madres con sus hijos, gente que iba como si fuera para el parque a sentarse a contar qué es lo que hicieron en Semana Santa. Entonces, eso no es estrictamente necesario para mí. Y la gente dice, bueno, pero es que el gobierno aflojó. O sea, yo no pienso, no, los que aflojamos fuimos nosotros. Exacto. Ese irresponsable que anda en la calle sin necesitarlo. Esa mamá irresponsable que se lleva a los chiquitos al supermercado como si fueran a vacilar. Esto es algo que tenemos que entender y creo que es importante reiterar el mensaje de que este virus está aquí para siempre, ¿verdad? No se va a desaparecer en un par de semanas, no se va a desaparecer en un par de meses. Entonces, si no queremos tener que pasar encerrados por los próximos 2 años mientras sale una vacuna, tenemos que aprender que cada vez que se relajen un poquito las normas, no podemos de repente todos salir a la calle, porque todo el trabajo de todas las normas restrictivas que se implementaron se pierde y esto despega de nuevo. Okay. Entonces, esto va a ser un ciclo. Cada vez que suban los casos, se tienen que implementar normas más severas. Y cuando hagamos eso, los casos van a bajar porque hay menos gente afuera contagiándose. Cuando empiecen a bajar, tenemos que, bueno, vamos a aflojar un poquito las normas para que la economía pueda recuperarse un poco, pero si de repente todos salen, volvemos a tener el pico. Sí, y usted acaba de mencionar otros
importantísimo. O sea, yo también creo que el gobierno, qué complicado la toma de decisiones, porque sí, o sea, muchas veces al permitirle, digamos, a algunos comercios reabrir paulatinamente o con el 50% de su capacidad, lo que quiere el gobierno es no seguir maltratando a esta población que está ya muy maltrecha por un mes, digamos, prácticamente de cierre en algunos comercios, sodas, restaurantes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también uno piensa, entonces, ¿qué es más importante? ¿Que esta gente vaya generando recursos o salvaguardar la salud de todos? Es muy complejo y es una toma de decisiones muy, muy complicada. No quiero que se me vaya el tiempo sin que no hablemos de lo que implica la transición y la llegada de la época lluviosa. ¿Esto qué tanto puede complicar el asunto? Pues hay ciertos virus que son estacionales, ¿verdad? Como la influenza, que este virus en épocas de invierno, cuando la gente está más en casa, más adentro, hay menos humedad en el aire, entonces el virus tiende a propagarse, tiende a propagarse más rápido, ¿verdad? Cuando hay mucha humedad, más temperatura, se propaga más lento. Pero esto es influenza, que tiene sus características muy específicas de cómo se transmite la enfermedad, y también no es necesariamente ni la temperatura ni la lluvia lo que afecta, sino la proximidad de mucha gente de repente en casas con las ventanas cerradas. Eso también tiene un impacto grande. Entonces, con este coronavirus no sabemos si este virus va a ser estacional. No ha pasado suficiente tiempo para pasar por las estaciones y decir cómo se comporta. Okay. Pero sí podemos decir 100% que en todo el mundo el virus se está propagando. Y que hay lugares en el mundo que están con mucho calor, con mucha lluvia, con mucho frío, y aún así se está propagando. Entonces creo que ese impacto no va a ser tan importante. Okay. Un problema de la lluvia, perdón, ¿sí? Un problema así es que, digamos, si estamos en una parada de bus y llueve, la gente se junta, ¿verdad? Se amolota. Ese es el problema. Aquí la distancia es lo único que nos puede proteger de este virus, la distancia. La otra cosa es que, bueno, como usted dijo, van a circular en esta época de invierno más otros virus, ¿verdad? Es decir, el que tengamos el COVID-19 no implica que no tengamos los demás. ¿Una persona podría enfermarse de ambos al mismo tiempo? Sí, o sea, los dos virus compiten por, digamos, el mismo terreno, ¿verdad? Por el mismo cuerpo. Ajá, y una vez que uno tiene una respuesta inmune activada para uno, tal vez es un poco más difícil de contagiarse de otro. Sin embargo, sí puede pasar. Y ese tipo de infecciones duales pueden ser muy severas, porque ya entonces uno tiene dos enfermedades con dos patologías distintas, ¿verdad? Claro. Vea. Por eso hay que vacunarse contra influenza, para protegerse de que no les dé influenza, y mientras estamos tratando de que no nos dé coronavirus, ¿verdad? Perfecto. Un par de preguntitas que nos hacen aquí los televidentes. Yoki Leal, ¿por qué si se dice que el virus no tiene vida, entonces permanece activo por horas en superficies como plástico, vidrio, metal y otros? El virus permanece infeccioso. Pero el virus no es un organismo, no está vivo. Solo actúa cuando está en una célula humana. Su poder de contagiar es lo que permanece ahí. Correcto, su poder de contagiar, exactamente. Ok, perfecto. Muy bien, vea, dice Alonso Herrera, yo soy padre de familia, tengo una hija de 2 meses de nacida, me toca hacer las compras de la comida y otras cosas necesarias para mi casa. No salgo a nada más que eso, ya que trabajo desde mi casa. Además, tomo las medidas de cuidado como desinfectar la ropa, pasar directo al baño, lavado de manos constante, etc. Le pregunta, a pesar de eso, ¿debo permanecer aislado de mi esposa y de mi hija? Es decir, ¿no puedo alzar a la bebé ni dormir con ellas? No, me parece que lo que está haciendo está bien, está muy bien. Aquí lo importante es que disminuyamos el riesgo que traemos a la casa al máximo, ¿verdad? Cuando hay personas que no pueden quedarse en la casa, que tienen que salir a trabajar y esa es la realidad. Entonces, nos queda a todos los demás que sí podemos, que nos quedemos en la casa para que haya menos gente en la calle, para que la gente que tiene que salir pueda mantener la distancia de 2 metros. Si todos mantenemos esa distancia de 2 metros de otras personas, no nos vamos a enfermar, porque lo que impulsa la pandemia es estar a menos de 2 metros con alguien contagiado. Entonces, cuando lleguemos a la casa, hacemos todo lo que dijo este señor y nos aseguramos de que de la puerta de la casa no entre nada de virus a la casa, ¿verdad? Ya si por acaso uno se contagia y es asintomático, no hay mucha forma de que uno pueda evitar llevarse ese contagio necesariamente, pero para evitar eso, no nos enfermamos manteniendo esta distancia, 2 metros en todo momento. Bajo todas las condiciones, no hay ninguna excusa para no tener esa distancia.
Perfecto. Dos preguntitas rápidas. Verónica Malavasi, ¿es más propensa la persona que le dio H1N1 a que le dé coronavirus? No creo que sea más propensa, creo que son cosas independientes. Sí. Ok. Y Natalia Piedra, ¿cómo diferencio los síntomas de la influenza y del COVID? Pues son síntomas muy similares, eso definitivamente. En los casos de COVID, siempre, bueno, 98% de los casos van a tener calentura, van a tener tos, 60% y 55% van a tener problemas de respiración, ¿verdad? Esa dificultad respiratoria. Pero son muy similares. Si se enferman en estos momentos, asuman que puede ser COVID y aíslense como lo harían si lo tuvieran. Ok, ya para terminar, doctor, ¿qué pasa con esto que se ha dicho mucho de la segunda ola o una tercera ola inclusive de COVID? Pues es justamente esto, ¿verdad? Ahorita estamos todos enfocados en bajar este pico, ¿verdad? El primer pico. Pero digo primero porque aquí van a seguir habiendo picos hasta que tengamos una vacuna. Entonces, ¿qué tan severos van a ser esos picos y qué tan largos se van a propagar? Va a depender de cuánto acatemos estas normas, de bajar, de separarnos, ¿verdad? De quedarnos en la casa todo lo que se pueda. Y no significa todos tenemos que vivir encerrados los próximos 2 años. Significa cada momento que se pueda reducir estar afuera o estar haciendo algo que no sea separarnos, deberíamos hacerlo. Y hacerlo en conjunto todos para que esos picos que vienen se puedan ir bajando y hacerse menos importantes. Muchas gracias por acompañarnos, ¿oyó? Muchísimas gracias, un gusto. Y por toda la información que siempre nos da. Como dice el doctor Marín, bueno, y eso lo decimos siempre, ¿verdad? De esto se aprende y hay cosas que salen nuevas absolutamente todos los días y cosas que se han ido desechando de las que se creían al principio, ¿verdad? Claro, claro. Y tenemos que tener una cosa muy clara. En todo lo que es ciencia, yo puedo creer algo hoy y estar firme en esto. Pero si mañana la evidencia me dice otra cosa, hay que cambiar. Y hay que cambiar porque si no, no está haciendo algo que no tiene ningún sentido. Entonces, conforme vamos aprendiendo, vamos evolucionando. Y cada vez que aprendemos, tenemos que seguir las reglas de lo que aprendimos. Porque si no, no estamos avanzando y el virus nos gana. Perfecto. Gracias, doctor Marín.